2, dice el Víctor, ya empezamos. Hoy es un día conmemorable para el pueblo de México. ¿Qué hoy tratamos? Pero por supuesto, 12 de diciembre, año 2019, el Día de la Virgen de Guadalupe, lo que se conmemora para todos los mexicanos, todos aquellos guadalupanos que han de venir a agradecerle a los pies de la Santísima Virgen de Guadalupe todos esos favores y beneficios que les ha otorgado. Por eso hoy para México es un día nacional, pero además es el Día del Empleado Bancario. Mandamos una felicitación y caluroso abrazo a todos los empleados bancarios, a toda aquella gente que trabaja en los bancos, que además de todo, con su chamba, nos ayudan a administrar los dineros. Hoy tendremos que hablar de otro tema importante. No te puedes perder, te invitamos a que acudas el próximo 18 de diciembre en punto de las 16:30 horas. Vamos a tener una charla aquí con Alex Castillo, maestro Alex Castillo, norma NOM 035. ¿De qué se va a tratar? De lo que va a gobernar para el año entrante. Tú, gran empresario, mediano empresario y pequeño empresario, te interesa. ¿Quieres saber qué es el NOM 035, cómo va a operar y quién la va a operar? No te lo pierdas, vamos a tener una plática este próximo 18 de diciembre en punto de las 16:30 horas con el maestro Alex Castillo. Te invitamos a que acudas, es sin costo, totalmente gratuita, para que tú puedas empezar a acceder a la NOM 035. Pero además de todo, amigos, hoy vamos a tratar un tema interesante. Con la ley en la mano, tiene un gran invitado el día de hoy, con el cual vamos a dialogar el tema de cómo tienes que hablar, cómo te tienes que conducir, pero cuidado, no es el tema nada más de, oye, me tengo que conducir con respeto, oye, respeta, no, espérame, no se trata de eso. Para ti que no eres abogado, para ti que eres estudiante de Derecho, para ti que eres licenciado en Derecho, maestro, doctor, esta charla del día de hoy te interesa mucho. Vamos a aprender de qué se trata la argumentación jurídica. ¿Cuál es el tipo? No de idioma y no de vocablo. ¿Cómo tienes que hablar ante la autoridad para convencerle? ¿Hay lenguaje o hay vocabulario disuasivo y hay vocabulario que se trata de convencer? En ese sentido, hoy tendríamos que hablar de la argumentación jurídica. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. No te puedes perder este tema, la argumentación jurídica con la ley en la mano oficial. Buenas tardes. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Regresamos, amigos, y decíamos, hoy se encuentra con nosotros el doctor Miguel Ángel Suárez Romero, con quien vamos a tratar el tema de la argumentación jurídica. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1997 y doctor en Derecho sobresaliente
cum laude en la Universidad Carlos III de Madrid, España, 2004, profesor por oposición de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador nacional nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el famoso CONACYT. Doctor, te damos la más cordial bienvenida a tu programa Con la Ley en la Mano Oficial. Fíjate que es interesante que podamos tratar temas que son de relevancia para la sociedad y para los jóvenes, las nuevas generaciones de abogados. ¿Por qué? Porque estas nuevas generaciones tienen que aprender cómo argumentar ese lenguaje de voz y ese lenguaje mímico, lo tienen que aprender ellos. La gente tiene que aprender cómo voy a convencer al juez de que mi representado es inocente. De este lado de la fiscalía tiene que argumentar cómo va a convencer al juez de que la imputación que ha realizado en contra de ese sujeto activo del delito es real y cierta. Te damos la más cordial bienvenida, mi querido doctor, y vamos a empezar platicando. Cuéntanos tantito, ¿quién es Miguel Ángel? Bueno, pues antes que nada quiero agradecer a tu programa Con la Ley en la Mano y a Innovando Medios por la oportunidad de poder venir a charlar con tus radioescuchas sobre estos temas que tienes a bien organizar. Y pues bueno, ¿quién soy? Pues bueno, ya más o menos dijiste una breve semblanza de lo que soy. Fundamentalmente me podría definir como un profesor universitario que durante casi 2 décadas pues me he dedicado a la enseñanza del derecho y a la investigación en temas relativos, como tú lo acabas de mencionar, a la argumentación jurídica y a los derechos humanos y al control de la constitucionalidad, fundamentalmente. Antes, pues bueno, me llegué a desempeñar en algunas funciones públicas, después a la práctica del ejercicio de la abogacía, pero ahora fundamentalmente pues mis labores son la del profesor universitario, que es pues, la docencia y la investigación, claro, fundamentalmente. Bien, ahora, ¿qué debe entenderse por argumentación jurídica? Argumentar, ¿qué es argumentar? Bueno, en primer lugar, pues tendríamos que partir de que argumentar en términos lisos y llanos significa pues dar razones a favor o en contra de una determinada posición que tiene una persona en la defensa de una pretensión, ¿verdad? Es decir, presentar al auditorio, a sus oponentes o al público en general una serie de razones que lo lleven a convencer de que su pretensión, su idea o su posición es la correcta y que los demás finalmente pues la asuman, lo sigan o los convenza de esta posición. Ahora bien, si conectamos esta idea de argumentación, que está vinculada estrechamente con la racionalidad, con lo que será el ámbito jurídico, pues el derecho es un sistema racional de normas, yo siempre he dicho, ¿no? A pesar de algunas tendencias que hay ahora que quieren meter, pero yo me quedaría con esta posición de que el derecho es un sistema racional de normas. Luego entonces, argumentación jurídica pues es cómo argumentamos, es decir, el conjunto de herramientas, tanto teóricas como prácticas, de cómo poder argumentar con normas jurídicas y cómo se construyen normas con razones por parte de los operadores que las generan. A través del tiempo, es obvio que desde las épocas romanas, y dicen por ahí los que saben, de las épocas justinianas, se ha argumentado. Claro. Y has tenido que convencer. Y normalmente, tú en una charla común y corriente con tus amistades, que por cierto te invitamos a que si quieres participar con nosotros, mandes un mensajito y en este momento nuestro invitado te lo va a comentar. El comentario que tú quieras hacer en este momento te lo va a responder de forma directa, práctica y rapidísimo. Y entonces decíamos, argumentar no solo implica convencer a la gente, porque no se trata de eso. El argumentar es, oye, tengo un argumento para decirte por qué vengo desvelado. Ejemplo, ¿no? Fíjate que vengo desvelado porque me desvelé, como hacen hoy todos los chavos en día, me desvelé en el Face, me desvelé con el teléfono en la mano, con la tablet, qué sé yo. Pero es importante
que podamos nosotros, uno, diferenciar bien entre argumentación y el tema que hoy nos trae aquí es la argumentación jurídica. Y esta argumentación ha evolucionado. ¿Cuál es la forma de evolución de esta argumentación? Bueno, como dices tú, desde épocas antiguas, los griegos y los romanos pues ya argumentaban o presentaban tanto en los foros públicos de asamblea o de decisión jurisdiccional sus posiciones para poder convencer y poder dictar o leyes o resoluciones que fueran trascendentes dentro de lo que era tanto la polis como la res pública romana. Yo sí me ubico a partir del advenimiento de la modernidad, que es donde he estudiado yo esos parámetros, si hablamos de que hay que dar razones para defender una idea o una posición. En el campo del derecho, al principio, sobre todo en el siglo XIX, la forma de argumentar o de dar razones era exclusivamente a través de un silogismo lógico, es decir, los litigantes o los jueces presentaban sus razones a partir de un silogismo, donde la norma general contemplada en la ley era su premisa mayor, el caso concreto que tendrían que resolver su premisa menor, y de él se derivaba a modo de deducción necesaria su conclusión, que era el sentido de la resolución. A mediados del siglo pasado, es decir, del siglo XX, 1950 y tantos, empiezan a surgir lo que hoy se denomina las teorías de la argumentación, en donde, como tú bien decías, mi querido maestro Barrón, ya no solamente el jurista o el abogado práctico tiene que aprender a construir silogismos, aunque sí sigue siendo necesario, sino que ahora las ideas de racionalidad bajo estas nuevas formas de convencer estarían basadas fundamentalmente en tres cuestiones esenciales que yo enumero así. La idea de diálogo, es decir, la argumentación siempre da lugar a un debate entre dos o más posturas y a ver quién de ellas es la que derrota al adversario. Entonces, la posición dialógica es necesaria. Una serie de reglas de procedimiento que hay que respetar para poder llegar al final de la decisión. Y algo que tú comentabas hace rato, que es la idea de consenso o de convencimiento, es decir, qué capacidad tengo para que esa decisión que se tome pueda convencer al final, por ejemplo, en derecho, cuando éstas se recurren o se impugnan. Ahora, hay una idea, porque luego se confunden, Esta idea de consenso tiene dos perspectivas, que ahora siento yo se ha confundido porque a la luz de la oralidad se habla mucho de persuadir al juez. Sí. Pero el que persuade se vale de cualquier medio, incluso irracional y muchas veces emocional. Yo sí prefiero hablar, en este caso, de convicción más que de persuasión. Fíjate que hay un tema interesante. Todo inicia con un diálogo y me trae al procesal penal o me trae a los principios del derecho penal y hoy nace después de las reformas y que digo, los principios siempre han estado ahí, pero después de las reformas del 2008 que ya entraron en función en el 2016, el principio de contradicción, lo que tú dices, ese diálogo entre una premisa y otra, ¿cuál tiene mayor peso? ¿Cuál va a ser mejor? Y habremos de entender también, y para que la gente que no sea letrada en derecho, que no sean abogados, que anden por esos caminos, hay algo interesante. Que muchas veces el abogado, y estarás de acuerdo conmigo, porque el abogado les dice, permítame, yo soy el abogado. A ver, es que no te entiendo, explícamelo bien. Ese es otro tipo de argumentación. Y tienes que bajar el nivel, vamos a decirlo así, ¿no? Tienes que bajar el nivel. Si tú quieres del conocimiento y demás, tienes que hacerlo liso y llano y explícale a tu cliente. Oye, se trata, porque además la gente siempre dice, oye, ¿por qué él sí salió si él lo mató? ¿Y por qué este que también cometió homicidio no sale? Y yo siempre les digo, porque los hechos son diversos, son diferentes. Porque ocurrió de una forma diferente. Porque este fue un homicidio en tránsito de vehículos. Y porque este es un homicidio con, vamos a entendernos rápido, con alevosía y ventaja. ¿Sale? Y venga el ejemplo, o cabe el ejemplo, del tema que actualmente está en boga ahorita, que se pronunció la Suprema Corte y que además suspendieron a 2 jueces y un magistrado. ¿Hicieron bien su chamba? ¿Sí o no? Sí, es lo que decíamos, ¿no? En torno a esto que acabas de decir.
la gente, nuestros radioescuchas que nos están ahora, sean o no expertos en derecho, porque no nada más está dirigido a los expertos en derecho, sino al público en general, pues lee la prensa o ve los telediarios, los noticiarios, y pues sale en el programa estelar determinado periodista diciendo, ¿verdad? Se ha cometido la peor de las injusticias porque este criminal que es secuestrador, homicida, etcétera, un juez de distrito lo dejó en libertad, le concedió la suspensión definitiva o el amparo de fondo, supongamos, porque se violaron las reglas del debido proceso. Si tú oyes esa noticia, pues seguramente que será altamente persuasiva y el público en general, no conocedor de las normas, pues dirá, este juez, ¿cómo se atreve a hacer esto? Pero si minuciosamente revisamos el expediente y vemos que pues, hubo una violación al debido proceso, en donde estaría pues, la competencia de la autoridad, las formalidades del procedimiento, la aplicación de la ley irrestricta, y pues ante eso, si se verifica, pues, la decisión que ha tomado ese juez, pues es completamente racional en derecho, ¿verdad? Aunque pueda parecer que no al público en general. Y hablemos del tema, porque por eso hice el asombro, ese asombro. El tema es, fíjate nada más, tú amigo, amiga que estás ahí en redes sociales y que te invitamos a que participes con nosotros, hagas pláticas, comentarios, pregúntale a nuestro invitado. Siempre te hemos invitado. Aquí está el licenciado Pablo Moreno, a quien queremos mucho, pero el licenciado Moreno siempre práctico de los casos, que se los recomiendo mucho, excelente abogado. Pablo Moreno, excelente abogado. Nada más que de repente le da pánico escénico. Pero bueno, el tema es este. Aquella persona, aquel comunicador que te platicó, el juez que dejó en libertad y que te dijo, también está utilizando una argumentación, un vocablo argumentativo con el cual te va a convencer de que tú, que estás ahí, que no conoces el derecho, creas que efectivamente el juez no lo hizo. Decía por ahí el argumento, el hecho dice que el sujeto se levantó con un bat y que la golpeó, ¿cierto? Y entonces, habríamos de decir, si realmente la hubiera querido matar, mi querido amigo doctor, la hubiera matado. ¿Cierto o falso? La lesionó. Y no vamos a ir en contra de nada, Habrá quien esté de acuerdo con nosotros y habrá quien no esté de acuerdo con nosotros. Eso es lo bonito y lo interesante del derecho. El debate que podemos hacer del mismo. Y luego entonces, por eso les decía yo, el tema de argumentación ha evolucionado tanto en la argumentación jurídica como en la argumentación docente de investigación. Por ahí viene la siguiente. ¿Cómo es esa evolución? Aprovecho y saludamos Luna Azul, saludos, Dios los bendiga, gracias Luna Azul, que también a ti Dios te bendiga. ¿Qué? Dice Maurice Legnar, saludos que conforman un buen argumento. El argumento debe lograr persuasión y convencimiento, aunque sea falaz. Venga. Vale, directamente a la pregunta que nos hace Mauricio Legnar. Sí, ¿no? Maurice Legnar. No, ojo, al principio dije que primero el razonamiento en materia de derecho era exclusivamente silogístico, deductivo, que ahora ya ha evolucionado con estos aspectos que nos pueden llevar a distintas respuestas respecto de un mismo caso. Pero ojo, no puede ser falaz porque la falacia siempre será un falso argumento y no puedo caer al final en ella. En donde está la argumentación es para la generación de las premisas. Como dijo aquí nuestro buen amigo Barrón, la argumentación se da en dos premisas. Una que es la fáctica, con la actividad probatoria para poder acreditar hechos. Una vez que esta es fijada o calificada por el juez, tiene que interpretar la norma, donde también hay distintos tipos o mecanismos de interpretación, pero una vez que se han fijado las premisas con esta idea de convencimiento o de aceptabilidad por los demás, estas sí tienen que corresponderse. Si fuese falaz, el argumento o la decisión se cae por sí misma. No podemos ser falaces bajo ninguna circunstancia. Esa sería mi respuesta a la posición. Déjame leer la otra antes de seguir avanzando. Déjame leer la otra pregunta
A ver, venga. Dice, ¿hay alguna diferencia entre argumento jurídico y argumento político? Hoy el presidente dijo que todo es político, entonces ¿se argumenta políticamente? Sí, lo que pasa es que hay distintos ámbitos de la argumentación, ¿no? Claro. Preguntando que si hay argumentación jurídica o política, sí, la argumentación jurídica, repito, siempre tiene que tener un respaldo. Aquí, acudiendo a uno de los grandes teóricos de la argumentación, Toulmin, el respaldo siempre será una norma o un principio del ordenamiento jurídico positivo, y con eso se valida. Y en terreno político hay evidentemente una argumentación en donde intervienen otra serie de factores o de elementos que pueden venir a justificar las decisiones, por ejemplo, que se dan en otro ámbito de decisión, como por ejemplo podría ser el ámbito parlamentario, donde también hay decisiones políticas importantes. Aunque bueno, esto también ya nos adelantamos un poco aquí a lo que habíamos señalado de la entrevista, pero nos adelantamos porque siempre las preguntas, creo que y la intervención del público es importante. Yo siempre he dicho, lo que se espera de un decisor en sede administrativa o jurisdiccional es una respuesta meramente jurídica respaldada en el derecho positivo. El del legislador sí se puede mover un poco al escenario político, en donde puede entrar también la negociación, pero se negocia solo ese aspecto. Lo que nos hace falta, y por eso tenemos, desde mi punto de vista, pues, leyes no muy racionales que digamos, es la parte argumentativa cuando se construye una norma general en el ámbito legislativo. Ahí es donde tendríamos que mejorar esta parte de técnica y de racionalidad en este ámbito de creación en el legislativo. Y chequen, por eso yo decía al principio, no solo se trata de que vamos a hablar o cómo lo vamos a hablar. Si yo te quiero invitar a un negocio, voy a utilizar un argumento que te convenza de que ese negocio es bueno. Si yo te quiero disuadir de que esa persona que está junto a ti es una mala influencia, tendré que utilizar un argumento disuasivo. Si yo quiero ser eufórico en mi argumentación, simplemente bastará que suba el tono de voz y que haga alegoría, no algarabía, alegoría de la temática a efecto de que la gente vea que estamos contentos. Que le pasa mucho a los borrachitos, como yo. Ya estás contento y entonces empiezas a hablar y a decir y te pones eufórico, ¿no? Pero son los diferentes temas de argumentación. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo. Antes de irnos, David, déjame ver abajo de Eugenio Hernández, Bruno Alberto Rosas, Guevara. Antes. Vele bajando, por favor. ¿Qué dice arriba? ¿Pepe qué? Pepe García, motivación y convencimiento reforzado. Ahorita te lo comentamos, Pepe García. Luna Azul, gracias. Maurice Legner, gracias. Esperemos que las respuestas hayan sido lo que tú esperabas. Eugenio Hernández, Bruno Alberto Rosas, Guevara, saludos. Maurice Legner, dice Mauricio Rangel, mi querido, saludos. Mauricio Rangel, mi querido doctor, saludos. Venga, Erika Cortés, gracias a todos ustedes. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción. ¿Cuáles son los principales ámbitos de aplicación práctica de la argumentación jurídica? ¿En qué ámbitos? Sociales, jurídicos, catedráticos, investigación, tenemos que utilizar esa argumentación jurídica. Sí, pues la argumentación es una disciplina, fíjate, por paradójica que suene, jusfilosófica,
pero que tiene una aplicación práctica inevitable. Cuando yo hablo de ámbitos prácticos de la argumentación jurídica, es aquellos en donde se van a generar, donde se van a producir normas jurídicas dentro de un ordenamiento. Y aquí podríamos dividir en dos grandes grupos. Los ámbitos oficiales, que yo he denominado, en donde entraría la argumentación en sede legislativa, es decir, del legislador cuando discute y genera dictámenes y después aprueba leyes que son publicadas después por el Ejecutivo. Hablaríamos también de una argumentación en sede ejecutiva o administrativa, cuando la administración pública emite actos administrativos o resuelve procedimientos, y la argumentación por excelencia, aunque no la única, porque ahí es donde termina la argumentación jurisdiccional o de los jueces, que terminaría con la justicia constitucional. Y luego también tendríamos pues, el ámbito, como hace rato comentabas, del abogado práctico, del abogado postulante, en cualquier materia, civil, mercantil, laboral, administrativo, penal, que asume la defensa de los intereses del que lo contrata y que a través de esos argumentos va o no a conseguir las pretensiones en defensa de su cliente. Y luego tendríamos, pues bueno, la argumentación, pues que algunos le llaman, no sé si despectivamente o no, le llaman de la dogmática, pero yo preferiría hablar de la ciencia jurídica, en donde pues estaría la parte argumentativa pues, del profesor universitario, tanto en la docencia como en la investigación, ¿no? Que serían los principales ámbitos. Ahora, fíjate, nos comentaba hace rato Mauricio Rangel, Maurice Lechner, el tema de argumentación política y argumentación jurídica. Y entonces tendríamos que pasar a ver cuál es la racionalidad en la argumentación legislativa. Sí, este ámbito que es el que por algún tiempo estuvo, siento yo, un tanto cuanto abandonado, porque toda la literatura se adentraba exclusivamente en la argumentación de los jueces, y no digo que no sea importante, y es donde acaba con una resolución, incluso de interpretación o de debate constitucional, pero mi posición ha sido que la argumentación debe comenzar desde que se genera la ley general y abstracta por parte del legislador, y en donde no nada más tiene que haber procesos de negociación política, que en este órgano sí los existe, porque hay distintas formas en que políticamente puede dirigirse la ley en los distintos temas o en distintas materias que ésta regula. Pero hay un esquema que yo siempre he dicho en donde después entra la parte argumentativa. Y la parte argumentativa, si ya dijimos que es la racionalidad, hay 5 niveles que tendrán que regir al legislador cuando genera una ley. Y que sería la argumentación lingüística del lenguaje que va plasmado en la ley, cómo tiene que escribirse, cómo tiene que redactarse. La argumentación jurídico-formal que le da coherencia y consistencia dentro de un sistema a esa norma. La argumentación pragmática para que una vez que ésta ha sido aprobada, después sea también eficaz, es decir, la obedezcan o se cumplan por sus destinatarios esas normas. La eficiencia, porque no nada más basta con que sea eficaz, sino eficiente cumpliendo sus objetivos. Y algo importante, que el legislador tiene que ser consciente que esa norma que produce esté acorde con los principios o valores del ordenamiento en un Estado democrático de derecho que son fundamentalmente, aunque hay otros, los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución. Es decir, ninguna ley podría contrariarlos o podría contradecirlos en sus prescripciones. Y sin embargo, como todo es interpretativo, le das lectura a la Constitución, que es nuestra Carta Magna, es la que nos rige, de donde emanan todas nuestras leyes, le das lectura y dices, oye, me parece que aquí hay un hueco por cuanto hace a esta nueva norma o por cuanto hace a la conducta que el sujeto ha desplegado. Luego entonces, viene ahí esa famosa materia de amparo y te llevan a fijar un sentido en la argumentación de la función ejecutiva o administrativa. Sí, evidentemente hay dos posturas. El legislador es el primero que desarrolla el texto constitucional, y decíamos, basado en estos niveles. Finalmente, si hubiese un problema de constitucionalidad porque no respetó los principios, pues puede estar sujeto, como todo legislador, al control de la constitucionalidad, y ya sería el controlador de la constitucionalidad el que viniera a determinar si esa ley puede o no transgredir
esos principios o derechos fundamentales consagrados en la norma fundamental, y ahí estaría el tema. La administración, en un primer margen, aplica la ley de la materia que está, porque en un Estado de Derecho la administración pública se rige bajo el principio de imperio de la ley. No obstante, con nuestra reforma constitucional de 2011, que nuestros radioescuchas o el público en general conoce, que fue la materia en derechos humanos, el artículo primero permite que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben aplicar, proteger y promover los derechos humanos. Es decir, que si en un momento determinado esa ley pudiese estar en contra de una disposición constitucional, pues pudiese aplicar en un primer momento, así como también los jueces ordinarios, una interpretación conforme o inaplicar esa norma. Pero bueno, esto tendría que darse bajo esquemas muy específicos y que verdaderamente esa norma sí fuese expresamente contraria a un texto constitucional sin que hubiese un pronunciamiento de inconstitucionalidad sobre la misma, ¿no? Pero además, respecto de lo que dice nuestro invitado Miguel Ángel, el tema es, a la gente no le agrada cuando escuchan la sentencia del juez. Y la gente dice, es que el juez, y muchas veces el amigo abogado, abogada, es que el juez se vendió. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Créanme, no es cierto. El tema es, ¿cómo argumentaste para defender a tu representado? ¿Cómo argumentó tu contraparte, que sería la fiscalía, hablando propiamente del derecho penal? Y nos podemos ir a los otros ámbitos, al civil, al mercantil, al administrativo, amparo, el que ustedes me digan. El hecho es que debes de saber, debes de aprender a argumentar. Caso contrario, la gente, y como un servidor dice, un comentario que yo siempre les digo, es más fácil buscar un responsable en el ajeno que asumir tu propia responsabilidad. De ahí que tengamos que ver con lo que sigue. ¿Cuál es? Cómo los jueces deben de justificar sus sentencias, porque te dan un argumento. Y este argumento no siempre es el mejor y no siempre es el válido o el que convence a la gente. Tan es así que hoy que estos señores jueces y magistrados que emitieron una sentencia y que resolvieron en favor del activo, están suspendidos. Pero hay algo interesante, hay que tener también el valor de la interpretación jurídica y que si la ley señala que no fue responsable, simplemente emítete una sentencia que no es responsable. Si la ley señala y todos los hechos y argumentos y probanzas que te ofrecieron las partes te llevan a condenar, condena, definitivamente. Pero si la argumentación que tú hiciste de tu defensa no es la apropiada, no te espantes porque tu sentencia sea contraria a tus pretensiones. Vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos aquí nuestro invitado nos va a platicar cómo los jueces deben de justificar sus sentencias. Vamos a un corte y regresamos. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Vive la experiencia. Innovando Medios.
Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Luciérnaga. Ilumina tu mundo. Luciérnaga es la única que hace el diseño de tu figura favorita para que pueda acompañarte en cada momento, personalizando cualquier espacio, con las cosas que a ti te gustan. Ya sea tu empresa, tu casa o tu oficina, podemos realizar un diseño realista en 3D, impresionando a tus visitantes con un diseño innovador, dando la impresión de un lugar modernista. Te ofrecemos una gran gama de diseños y recomendaciones para cada estilo de vida. Conoce Innovando Medios, la única productora de calidad, realizando producción audiovisual, videos corporativos. Puedes tener tu propio programa en vivo. Contamos con un amplio contenido de entretenimiento. Además, cubrimos eventos especiales de manera profesional. Argumentar. ¿Por qué? Cuando andas de novio, tienes que convencer a tu novia. Le argumentas. ¿Por qué le conviene ser tu novia? Cuando pides matrimonio, ¿por qué le conviene ser tu esposa? Cuando vas a pedir un trabajo, ¿cómo debes de pedir ese trabajo? Cuando estás trabajando y tienes que convencer a tu jefe de que tu propuesta es la mejor, también hay argumentación. En todos los ámbitos sociales, políticos, culturales, jurídicos, hay un tipo de argumentación. Luego entonces, de ahí la relevancia y la importancia del tema del día de hoy. ¿Cómo debes de convencer? ¿Cómo debes de argumentar? ¿Qué es lo que tienes que decir? A manera de que tú puedas convencer a la otra parte de que lo que tú estás diciendo es lo apropiado, es lo correcto, es lo que te va a llevar a tomar una buena decisión. Argumentación. Y después, argumentación jurídica. ¿Cómo los jueces tienen que justificar sus sentencias? Sí, los jueces son aquellos personajes que tienen a su cargo la función jurisdiccional y son los que tienen que justificar cada una de las decisiones. Hace rato lo decías, las partes llevan sus pretensiones y llevan los argumentos, pero el que decide o resuelve la disputa o la controversia, una vez que se fijó lo que decimos los abogados o los que estudiamos derecho, la litis, pues es el juez a través de una resolución, que puede ser parcial en un auto, puede ser una sentencia interlocutoria o la sentencia definitiva, pero va tomando decisiones. Y ojo, ¿no? Lo que hace rato sí comentabas, pero la decisión es justa o injusta. A ver, pues si en un procedimiento, hace rato dijimos, tenemos reglas para ofrecer probanzas, que son, las pruebas son los medios por virtud de los cuales las partes van a acreditar hechos, los hechos fácticos en los cuales fundan en un primer momento sus pretensiones. Y bueno, y si la parte no ofreció las pruebas de acuerdo a las formas que establece la norma, pues el juez se las va a desechar. Esto no quiere decir porque el juez tiene que ir construyendo una verdad, sí, material, pero sujeta a reglas dentro de un procedimiento. Entonces, esto tampoco no lo podríamos olvidar, que la argumentación está sujeta a reglas o es una disputa reglada. Y dentro de ese procedimiento tendríamos que acudir a estas posiciones. Entonces, el juez tiene que ir construyendo esa verdad de los hechos con las pruebas que fueron admitidas y desahogadas por las partes, en donde al final él tiene que llevar a cabo una valoración. Recientemente, por azares del destino, así como el día de hoy, porque me hiciste favor de invitarme, en días pasados, también por el azar, porque me hicieron favor de invitarme, estoy hablando de estos temas en la Secretaría de la Función Pública, sobre esta cuestión de razonamiento y valoración de la prueba, es decir,
esos medios de prueba que ya tiene el juez, que ofreció cada una de las partes, documentos, testimonios, periciales, etcétera, tiene que valorarlos en su conjunto, como dijeran los clásicos procesalistas, de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, que son las de la sana crítica, y fijar y calificar un hecho en esa premisa fáctica que cuente con un nivel de convicción para su acreditamiento, y siempre respaldando esa decisión en normas jurídicas, como dijimos. Y por otro lado tiene la norma que está escrita en el código, en la ley o en la Constitución, que también es susceptible de ser interpretada por el juez, es decir, de dotarla de sentido, de significado, y una vez que eligió su o sus métodos de interpretación, tendrá su premisa fáctica, su premisa mayor, y la justificará a través de este razonamiento, que no es otra cosa que aquello que nuestro artículo 16 constitucional establece, que todos los jueces o todas las autoridades deben fundar y motivar sus resoluciones, so pena de que ésta sea invalidada por un juez superior que pueda invalidarla. Pero además ahí les va. Ahora ya argumentamos, ya estamos aprendiendo a hablar, a argumentar, a justificar el porqué de nuestros comentarios. Ahora viene el otro tema también bien importante, la retórica. Esa retórica de la que tenemos que hacer uso para que haga ahí, en ese espacio entre la emisión de una resolución y tu argumento, esa retórica. ¿Qué importancia juega o tiene la retórica dentro de la argumentación jurídica? Bueno, pues la retórica, que es el arte, decía el maestro Cicerón, de hablar bien en público, pues tiene una trascendencia fundamental, sobre todo ahora en los procedimientos con tendencia a oralidad, porque las partes pues tendrán que presentar sus argumentos, que serán pretensiones, es decir, las pretensiones que se derivan de su acción, los hechos en que razonan esas pretensiones y las garantías en que las respaldan. Para poder lograr, se establecen al juzgador o incluso en el ámbito legislativo a través de la palabra hablada, ya no escrita, en donde pues el orador, en este arte de invención, ¿no?, diría el maestro Aristóteles, que pues fue el primero que habló seguramente junto con Cicerón de esto, tendrá que saber exponer esas posiciones para poder adherir al auditorio al cual se está dirigiendo. Solo que aquí, en el caso de la retórica, lo que hace rato incluso comenté, hay dos formas de adherir al auditorio cuando yo me estoy dirigiendo a él. Uno, que es a través del convencimiento, es decir, que yo establezco argumentos lo suficientemente racionales y sustentados para que ese auditorio que me esté escuchando pueda seguir en la posición que yo tengo. Pero también está el arte de persuasión, en donde no solamente están esos elementos racionales, sino que también pueden intervenir aquellos otros emocionales. De ahí que hace rato, por ejemplo, cuando comentaste de que en todos los ámbitos, sí, todos los ámbitos argumentamos, pero ojo, aquí sí hay una diferencia, porque no es lo mismo ser persuadido que ser convencido. Tomando como ejemplo, y a lo mejor entre en broma y en serio, lo que hace rato comentamos, bueno, si quiero conquistar a mi novia, ¿verdad? Ahí yo más bien hablaría de argumentos eminentemente persuasivos, porque me puedo valer incluso de la exageración o de otras posiciones con tal de lograr mi propósito. Y la persona me puede seguir, pero motivada por aspectos emocionales, ¿no? Tan es así que, digo, entre en broma y en serio, pues hace rato dijiste, los casados, pues seguramente en su momento fueron persuadidos, pero rápida o no rápidamente se arrepintieron y por eso está todo el número de divorcios que hay, ¿verdad? El argumento de convicción no tendría que ser susceptible de derrotarse, incluso si saliera de ese ámbito. Claro. ¿Verdad? Claro. O sea, sí encontramos esa diferencia. Entonces, a mi novia la voy a persuadir, por eso, pues, luego cuando veo ahí algunas personas, oye, pues, ¿qué tenía, no? Pues, física ni intelectualmente, pero, pues, bueno, la persuadió, pues, ¿qué quieres, no? Pues, finalmente es así, dicen ¿no? los que saben por ahí, en el ámbito del fuero vulgo, o en la vulgaridad. Pero al juez... Verbo mata carita. Seguro, ¿no? Y billete te mata carita también, ¿no? Entonces dices, oye, argumenté, persuadí.
no argumenté, te persuadí de que soy De un que- buen... De partido, ¿verdad? Ahí, Partido. en ese aspecto personal. Pero al juez no intervendría eso que dijiste tú, ¿verdad? Claro. No intervendría ni mi aspecto físico, ni cómo me presente, ni mucho menos pues, que voy a corromper al juez, pues eso tampoco, sino tendría que valer el argumento con base en esa valoración que hizo de las pruebas, la interpretación adecuada que hizo de la norma y su decisión que al final de la cadena de impugnaciones que pueda tener esa resolución se mantenga como válida y vigente porque es la más altamente convincente aquí y ahora para resolver un problema jurídico. Esa sería la posición. La que se encuentra adminiculada, vinculada y que ha hecho de esa retórica esa labor de convencimiento para que tus pruebas vayan más allá, o sean las que ponderen la verdad, porque hablemos de verdades históricas, verdad de los hechos, tu verdad histórica y otros tipos de verdades que ya hemos tocado con anterioridad en otros programas y que más adelante los vamos a volver a tocar, porque es bien importante. Y me voy a anticipar y ahorita se me ocurrió, vamos a invitar aquí a nuestro invitado, vamos a reinvitar a nuestro invitado Miguel Ángel a que aquí en IMESCO hagamos y a través Innovando Medios vamos a organizar un taller de argumentación jurídica. Nos ponemos de acuerdo y vemos para que la gente que nos sigue en redes sociales lo hacemos público y ya conoces Carmona y Valle 15104. Aquí vamos a llevar a cabo, solamente te vamos a dar la fecha en que vamos a hacer un taller de argumentación jurídica para que la gente aprenda a argumentar. ¿Qué es lo que debe de argumentar? ¿Cómo lo debe de argumentar? Porque muchas veces la gente, y estarás de acuerdo conmigo, muchas veces la gente cree, oye, es que mira, aquí está la lesión, aquí está la herida, él me lo hizo, pero la forma en que lo estás pretendiendo, tu pretensión de querer probar esta parte, no es la adecuada. Correcto. Y luego dicen, oye, abogado, ¿pero por qué me hizo esto? Perdón, ¿qué te hice? No te hice nada. No te hice nada. Simplemente tú pretendiste. Fíjate que yo siempre le digo a la gente cuando voy a las comparecencias, a las audiencias y demás, oiga, no le ponga de su cosechita, por favor. Lo que es nada más. No quiera ir más allá pretendiendo decir palabras de más o pretendiendo que la otra parte aparezca como la mala, el malo, wow, no hombre, no hagan una historia de donde no lo hay. Porque eso lo único que genera es, en el ámbito jurídico, que desechen tu testimonio, que lo que tú viniste a comparecer hoy aquí no sea considerado ni tomado en cuenta. ¿Sí? Ya, dijo nuestro invitado que sí se va a animar a un taller. Ya les daremos las bases, las formas y el cómo y el cuándo, que yo creo que lo tendríamos que organizar como para enero, febrero. Tú me dices. Y lo vamos viendo, para que vayamos todos aprendiendo a argumentar. Y luego entonces, en el ejercicio práctico de la abogacía, porque hay abogados, habemos abogados de todos tipos, colores y sabores. En ese sentido, y en la practicidad, ¿cómo tendría que argumentar el abogado? Pues podríamos enumerar un sinfín de características, pero pues yo me centraré solo en unas, ¿no? Una, lo que ya hablamos, ya sea el abogado en juicios con tendencia a la oralidad o escrita, tendríamos que partir de que tiene que tener una correcta utilización del lenguaje, algo que se ha perdido, ¿verdad? Antes se decía que el jurista teórico práctico, ¿verdad?, se tendría que caracterizar por su buen hablar y por su buen decir, y ahora pues tendríamos que reforzar pues Claro. estas enseñanzas del abogado práctico, ¿no? El cómo se dice es importante, ya sea oral o escrito, ¿no? La utilización del lenguaje, porque la argumentación se basa en un determinado lenguaje que utiliza las expresiones para poder sustentar sus argumentos y sus premisas para llegar a su pretensión. Entonces, esto es una premisa básica, ¿no? Segunda, dijimos, lo que el abogado práctico hace es, aquí cuando me refiero a abogado práctico, cuando nos estamos refiriendo a abogado práctico, me estoy refiriendo al abogado postulante, ¿no? Al abogado que, ya sea el abogado patrono o el abogado defensor, que asume el caso de una persona, sea esta física o sea jurídica o moral, para la defensa de sus intereses ante distintas autoridades. Y que además hoy tendríamos que también que llamar
al famoso asesor jurídico. Sí. También hoy tendremos, que anteriormente digo era la persona de confianza. Hoy tendremos que llamar a ese asesor jurídico que también tiene que estar ahí contigo y también tiene que saber argumentar. Porque hoy la obligación es que tienen que ser licenciados en Derecho. Con tu cédula profesional, acredítate y punto. Y pues que sepa tomar decisiones, qué acción va a intentar, qué elementos, lo que decíamos, qué elementos probatorios tengo para poder acreditar los hechos base de una acción o de pretensiones concretas que fueron establecidas en el juicio, y que sepa construir esos elementos argumentativos que lo lleven a la justificación de sus pretensiones y, ojo, en el cómo, en la utilización de ese lenguaje, ya sea escrito u oral, el poder lograr esa convicción, vuelvo a insistir, en el decisor, que al final tendrá que dirimir la controversia, esperando pues, que sea a favor de aquel que representa, ¿verdad? Claro. Siempre bajo esas condiciones. Entonces, el abogado práctico, pues sí, ahora decías que cómo ha evolucionado. Pues ha evolucionado de manera tanto en el ámbito académico que, por ejemplo, cuando yo estudié en la Facultad de Derecho la licenciatura hace no muchos años, ¿verdad? No, vamos, chavos. Pero la estudié, pues nada más teníamos 2 materias filosóficas, que era introducción en el primero y filosofía al final. Sí. Después se fue introduciendo, ahora se fue introduciendo como una materia optativa, después electiva, y en este momento, pues puedo decir que la asignatura Argumentación Jurídica que me permito impartir en la Facultad de Derecho y en otros ámbitos es obligatoria, y ahora en el nuevo programa, que cambió de nombre, pero está ahí, ¿no? Se llama Argumentación, Interpretación y Retórica, con mucho más contenido, a ver cómo le vamos a hacer en un curso para poder abordarlos, pero finalmente ya es algo que tienen que contar todos los juristas, sea a lo que se vayan a dedicar. Abogados prácticos, como acabo de decir, si el destino o la vocación lo lleva a ser jueces, los lleva a trabajar en la administración pública en una unidad de asuntos jurídicos donde tendrán que resolver o que defender a la autoridad en donde se encuentran trabajando, o incluso si el destino los lleva al legislativo, que es ahí donde yo he insistido, pues que sepan argumentar y no solo negociar, porque a veces hasta malos negocios hacen con las leyes, ¿no? Esto también lo he dejado yo por escrito, ¿no? En algunos textos que han sido publicados en donde hablo de esta argumentación del legislador, ¿no? Y es importante, fíjense, porque entre argumentación, retórica y todo lo que tú te quieras imaginar y puedas imaginar, hoy también es tan importante que lo aprendamos a hacer. Por eso se ha vuelto ya una materia en los planes de estudio de todas las universidades. Que también deberíamos de meter una para que los alumnos se enseñen a cobrar y se enseñen a vestir y a calzar y a todo lo demás. Porque es importante. Yo les digo a mis alumnos, jóvenes, los abogados, además de todo, conocimiento vendemos imagen. Es una realidad. Pero, si tú ya argumentaste y si tu retórica fue buena, el juez va a ponderar qué argumentación fue la más correcta y adecuada. Decía yo, vinculada y adminiculadas todas las pruebas. Luego entonces, ¿cómo pondera el juez esos principios jurídicos, hablando en y dentro de la argumentación jurídica? Sí, bueno, el tema de los principios, que ese ya sería el tope que yo he llamado el tope de la argumentación, sobre todo en justicia constitucional, es decir, los jueces constitucionales, cuando tiene que ponderar sobre cuál de 2 principios, que son igual de importantes porque se encuentran en la parte dogmática de una constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que en abstracto poseen el mismo peso, es decir, si habláramos del derecho a la vida frente a la libertad o derecho a la libre expresión frente a la intimidad o la vida privada, etc. ¿Qué importa más? Pues bueno, el juez es el encargado de llevar a cabo pues esta tarea de sopesar o de poner en una balanza a ambos para que uno de los 2, en ese caso solamente, tenga mayor peso o importancia que el otro. Este sería el tope de la argumentación porque está trabajando con 2 principios, repito, que se traducen muchas veces en derechos fundamentales, con el mismo peso abstracto, pero que a la luz de un caso no pueden ambos simultáneamente ser satisfechos. Entonces tiene que tomar una decisión. Es la tarea más difícil
Aquí sí tendríamos que hablar de los jueces más altamente experimentados, los que se encargan de este control de constitucionalidad y que tuvieran argumentos con base en principios de proporcionalidad, de fórmulas del peso, de cargas argumentativas, tomar la decisión prudente. Yo prefiero hablar de prudente y no tanto de justa, porque luego la justicia, ¿verdad? Puede ser, nos podemos puede tornar ser imprudentes, ¿no? El juez prudente tendrá que tomar una decisión siempre basada en eso, ¿no? En que tuviese una convicción y que las partes y la sociedad en general quedaran satisfechas con esa respuesta que se le exige cuando dos principios o dos derechos pudiesen estar en contradicción o no pudiesen ser satisfechos a la vez, ¿verdad? Y después dirás, ¡qué bárbaro! No pude probarlo. ¿Por qué no argumentas adecuadamente? Porque no has aprendido. Yo fíjate que le digo a la gente, las reglas gramaticales hay que respetarlas. Jóvenes, nuevas generaciones de abogados, no le cambien el sentido a la frase, a la palabra. Respeten. Respeten, como aquí nos dice David, que ya nos quedan 3 minutos y que ya nos vamos a ir. Víctor Manuel Meléndez Cantú, saludos, felices fiestas navideñas, licenciado Alejandro y el staff. Muchas gracias, Víctor Manuel, igual para ti, compadre. Felicidades, de estas fiestas decembrinas tendrán que ser lo mejor. Vamos a un corte y regresamos rapidísimo porque esto está candente, está bien argumentativo. Desafortunadamente estamos llegando al final de esta transmisión. Vamos a un corte y regresamos. Innovando Medios ofrece para ti un conjunto de salones que pueden servir para tus capacitaciones, juntas, eventos o cualquier otra actividad. Tenemos diferentes paquetes que pueden ser modificados a tus necesidades y requerimientos. Nuestra gama de presentaciones del salón, así como la disponibilidad de los artículos extra que requieras, hacen de ellos la mejor opción. Salones Innovando Medios, la mejor opción para tus cursos y tu bolsillo. Amigos, amigas en redes sociales, como dijo Porky Pig, lástima que terminó. No me quiero ir sin antes abrazo, beso fuertísimo a todas las Lupitas el día de hoy. Mi sobrina Guadalupe, mi hermana Guadalupe, todas las Guadalupes. Felicidades por su día. A todas aquellas damas y caballeros, por supuesto, porque hay Guadalupes, caballeros, que tuvieron pero ese de verdad dichoso día de nacer el día de hoy. Felicidades. No tuvieron que inventar el nombre ni conjugarlo. Los papás dijeron Guadalupe, punto, porque aquí nació. Y por supuesto, claro que sí, Paco, mi hijo, que ayer cumplió también años, felicidades, hijo, donde andes como andes, espero que no andes pedo, ni bodacho. Y si estás trabajando, échale muchas ganas, mano. Y si descansaste, pues un merecido descanso. Felicidades por tu cumpleaños de ayer, Paco. Y felicidades a todas las Lupitas. Miguel, ¿qué le puedes recomendar a todos nuestros amigos, abogados, litigantes, practicantes y a todos aquellos que están estudiando la licenciatura en Derecho para que aprendan a argumentar? Pues en primer lugar, pues hay que saber derecho, que esto, si estamos hablando de argumentación jurídica, porque nuestro respaldo serán normas jurídicas positivas, y esto no se va a aprender más que pues, practicando, ¿verdad? Establecer mecanismos de cómo elaboro una demanda, cómo la contesto, cómo establezco unos agravios en un recurso o en otro,
y elaborando documentos, resoluciones, ya sea tomando unas como base y cómo mejorarlas o entrarle de lleno a la resolución de cómo evidentemente tengo que justificar la decisión y haciendo proyectos tanto de iniciativa como de dictámenes legislativos en todos los ámbitos y esto pues practicando y realizando ejercicios de utilización del lenguaje y revisando las resoluciones con ese propósito de poder convencer, siempre respetando lo que dijimos, estos principios dialógicos, consensuales y de respeto de reglas de procedimiento, porque en el mundo jurídico todos los días y por todos los operadores se producen a diario normas jurídicas. Todo cambia, todo cambia, todo cambia de verdad. Hoy el abogado dijo o utilizó un argumento diverso que me hizo cambiar y tener una tonalidad, una táctica, una diferencia, una apreciación totalmente ajena a lo que veníamos escuchando. Y dices, ahora sí, wow, el abogado sabe o la abogada sabe. Y no es que no sepamos. Ya lo dijo aquí nuestro invitado Miguel Ángel, que te invito a que también contactes Miguel Ángel Suárez Romero, doctor en Derecho. Sus redes sociales han aparecido en pantalla y seguirán apareciendo. Si este programa te gustó, dale like. Si no te gustó, también te pedimos que nos critiques, que nos juzgues y que nos digas por qué no te gustó para ir mejorándolo. Si hay algún tema que quieras que tratemos con todo gusto, en especial o en específico, dinos, proponnos temas. ¿Quieres que invitemos a alguien? Nosotros cumplimos con invitarla. En ocasiones la gente quiere venir, en otras ocasiones no. Y este es un programa diferente. Es un programa hecho para ti. No solo, si bien es cierto la esencia es temas jurídicos, también es cierto que tratamos todos los tipos de temas, sociales, médicos, jurídicos, de todos los temas tratamos. Bueno, ustedes ya vieron que hasta temas de niños, porque ya tuvimos jóvenes, jovencitos, muy jovencitos, llevando este programa, el derecho de los niños o los derechos de los niños. Te invitamos, amigo, amiga, en redes sociales, a que le des like, a que compartas este programa, esta transmisión. Síguenos en Facebook, YouTube y, ¿en dónde más, Alejandra? En Instagram y en todas nuestras redes sociales. Sigue a Miguel Ángel, contáctalo. Si tienes algún problema jurídico, también contáctalo. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas de la Universidad Columbia. Un saludo a todos nuestros amigos y amigas del CECIJUC también, claro que sí, con todo gusto. Un saludo y abrazo a todas aquellas personas que son parte integrante de la docencia, en donde quiera, en todos los ámbitos. La docencia siempre ha sido, y yo digo que debería de regresar esa materia que hablaba de civismo, debería de regresar. Es muy importante, porque también hoy en día las jóvenes generaciones han perdido esa práctica del civismo. ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestros amigos en redes sociales? ¿A quién le quieres mandar un saludo? Pues quiero agradecer, pues en primer lugar aquí a nuestro buen amigo Barrón, felicitarlo por su programa, agradecer a los que nos han acompañado el día de hoy y nos puedan seguir viendo a través de las redes sociales y pues ponerme a sus órdenes, como ya lo dijo el conductor de este programa, y pues a la disposición también de poder seguir discutiendo los asuntos jurídicos, porque esa es la base de la argumentación, la discusión que nos lleva a nuevas reflexiones y a nuevas decisiones día a día. Muchas gracias y les mando un saludo a todos mis buenos amigos de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Columbia, familiares y amigos, saludos a todos. A todos, el alma mater, la UNAM, con todo gusto, claro que sí. Saludos a todos los docentes y reitero, un saludo y felicitación a todas las Lupitas y los Lupes que el día de hoy festejan su onomástico. Que tengan una excelente tarde, un buen provecho. Nos vemos en una siguiente transmisión. No te pierdas, próximo 18 de diciembre, a punto de las 16:30 horas, NOM 035. Va a ser un taller totalmente gratuito que Innovando Medios trae hasta ti a través de nuestro amigo el maestro Alex Castillo. Hasta la próxima.